Bueno, bienvenidos sean todos a nuestro estudio bíblico semanal, a la continuación de nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Por lo tanto, les pido que me acompañen. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Recuerden que en los últimos estudios estuvimos analizando en esta porción acerca de los deseos de la carne que estábamos viendo en Gálatas capítulo 5 y su contraparte, que era el fruto del Espíritu. Los últimos dos estudios trataron acerca de la explicación del fruto del Espíritu Santo. Ahora estamos empezando ya el último capítulo de esta epístola y en el versículo o en el capítulo 6 de los primeros versículos estamos hablando acerca de ese hermano en Cristo que por algún motivo está perdiendo la batalla contra las tentaciones, está perdiendo la batalla de la que hablábamos en las últimas oportunidades y ha alimentado un poco más a la carne representada en Satanás en lugar de alimentar el Espíritu a través del Espíritu de Dios. Y de esta forma ha perdido a una que otra batalla y ha caído en algún tipo de pecado. Y es aquí en donde el Señor también, a los que en ese momento han quedado de pie, no hagamos leña del árbol caído, no pisoteemos a la persona que ha caído en pecado, sino que vamos a aprender realmente qué es lo que tenemos que hacer con estos hermanos que en algún momento han perdido alguna batalla contra el pecado. La palabra de Dios dice en Tito 3:2, inspirado siempre por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo: sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y eso es lo que nosotros buscamos. Tenemos que ser amables aún con aquellos que se han portado mal dentro de la iglesia. Pero primero tenemos que ver quién es el creyente espiritual. Pues de alguna forma, en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3, el Señor nos muestra quién es el carnal y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues el creyente carnal es el que ha caído en esta descripción, y el creyente espiritual es aquel, dice la misma porción de la Escritura en un capítulo antes, que es el que no necesita que alguien le diga lo malo que hace, porque el Espíritu de Dios le redarguye y verdaderamente le enseña cuáles son las cosas malas que está ejecutando. No quiere decir que no va a caer, no quiere decir que es perfecto, no quiere decir que tiene ya la estatura de la plenitud de Cristo, sino que cuando se tropieza, automáticamente el Espíritu de Dios lo reprende y entonces él retrocede de ese mal camino y va a la presencia de Dios y le pide perdón. Ese es el hombre espiritual. Pero el carnal es el que hay que andarle diciendo que las cosas esas que está haciendo no son correctas, porque él sencillamente no lo ha detectado. El Espíritu de Dios todavía no tiene control absoluto sobre esta persona. Por eso dice el apóstol Pablo que no nos puede hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, y nos ha dado de comer leche todavía, porque las cosas fuertes y rígidas de la palabra de Dios todavía no pueden ser digeridas por la persona que está todavía clasificada como un creyente. Ya es creyente, pero todavía está carnal, es decir, todavía está en su proceso de una santificación progresiva. Algunas características claras que tiene el creyente espiritual, que es el que se supone que va a ayudar al carnal, es que número uno es que anda en el Espíritu, tiene virtudes del fruto del Espíritu en su vida, que son las que estudiamos en las últimas semanas.
Estas virtudes son evidentes en su accionar. Por lo tanto, ha desechado voluntariamente vivir carnalmente. Esto implica que vive en esa santidad progresiva de la que hemos estado hablando repetitivamente en los últimos estudios. Tiene una vida de comunión con Dios. ¿Y cuál es la vida de comunión con Dios? También lo hemos explicado a través de una vida de oración, de una vida de lectura de la palabra de Dios, que profundiza en la palabra a través de un estudio. Probablemente está estudiando en algún seminario o instituto bíblico. Es aquel que hace devocionales diarios como agregados a su persona diaria, a su desarrollo diario, a su lectura de la palabra de Dios. Participa en estudios como este, participa en actividades de la iglesia, en aquellas que pueden ser presenciales y en aquellas otras que no, y tal vez en línea. Pero esa persona que se ve que tiene un crecimiento progresivo espiritual son aquellas que están llenas del Espíritu, aquellas que le han dado la vitamina al Espíritu Santo y se ha fortalecido y que de alguna manera presentan las virtudes del fruto. Ese tipo de persona es el que necesita el carnal, el hermano carnal, la persona carnal, la persona que está recién convertida a Cristo. Y cuando digo conversión, no se asuste, lo digo siempre en este foro. La palabra conversión no significa cambio de iglesia, cambio de religión, sino que la palabra conversión, si la traducimos del original griego al español, significa volverse a Dios. Y es probable que usted haya tenido el conocimiento de Dios, sepa que Dios existe, sepa que Dios está sentado en el trono, pero nunca había vuelto, se había vuelto hacia Él, sino que todo lo que había entrado en su cabeza era nada más un concepto acerca del Creador, pero nunca había vuelto su vida a Cristo. A eso se llama conversión. No se llama cambiarse de iglesia ni cambiarse de religión. Entonces, cuando la persona recién se convierte o se vuelve hacia Dios, por supuesto empieza a andar en Él paso a paso, despacio, poco a poco, y entonces ahí el espiritual, aquel que ya tiene cierto recorrido, pero que es evidente ese recorrido, va a empezar a ayudar a estas personas. El momento de ejecutar la tarea, es importante el momento para ejecutar la tarea de parte de la persona espiritual hacia los hermanos que o recién están entrando al conocimiento de la palabra o que ya tienen algún espacio recorrido y han caído en pecado. Vuelvo a leer en nuestro texto base, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta palabra sorprender viene de un vocablo griego, como siempre los mencionamos, catalambano, catalambano, así se pronuncia. Tiene el significado metafórico de atrapar, sorprender, y se puede traducir en esa sorprendida que le dan a una persona por andar en pecado. Es un momento de necesidad espiritual del creyente carnal, y es por eso que nosotros tenemos que ayudarlo. Es cuando el creyente carnal, esa es la persona que ha vuelto sus ojos al Señor, de repente se desorientó y se dejó abatir por el pecado. Por eso necesita a alguien que traiga su vida de regreso a los pies de Dios y alineado el pensamiento de Dios. Necesita que le ayuden a vencer el control de los deseos pecaminosos que puede tener. Es un momento crucial y determinante donde la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el creyente que tiene una estatura o una fortaleza espiritual un poco mayor, puede jugar un factor determinante en el estado eterno de esa, si quiere llamarla así, oveja perdida. Porque, como dice la palabra de Dios, en los que estamos, o los que están, restaurados, o los que están en su proceso de crecimiento, pueden ir tras esta persona que en algún momento dado llegó a los pies de Dios, pero que por algún pecado decidió alejarse. He tenido la oportunidad de atender algunas consejerías en las cuales la gente ya no regresa. De repente llegaron, contaron que estaban en un proceso, que estaban en un proceso carnal o de pecado, y de repente se sintieron avergonzados y no volvieron a llegar. Es importante cuando uno recibe un caso como este, decirle que
que vamos a ayudarle a salir adelante, que no estamos cuestionándolo, que no lo estamos señalando, que no estamos juzgando su vida, que todos en algún momento dado vamos a tropezar en alguna medida, tal vez en unos pecados que no sean tan relevantes, pero siguen siendo pecados, pero hay otros que son muy relevantes para la sociedad, para la familia o para el cuerpo, pero que todos tenemos el peligro de caer en algún momento dado. No podemos llegar a hacerlo. De estas personas, cuando recaen en su pecado, dejan de llegar a pedir ayuda porque creen que los vamos a juzgar o que estamos nosotros perdiendo el tiempo con ellos. Tenemos que hacerles ver de que no ese es el caso, que nosotros somos seres humanos iguales, susceptibles al pecado, susceptibles a los errores, y es necesario seguirlo tratando. Tenemos que ir tras estas personas, tenemos que ir a ayudarles. Se decide actuar como manda el Señor en la palabra de Dios. Hay que ir y apoyar. Por ende, tenemos que actuar con sabiduría y tener éxito en la misión de ir a buscar esa oveja perdida que está en un momento de crisis. Es necesario hacerlo. La estrategia entonces para ayudar al creyente en estos momentos de crisis o dificultad es restaurándole. Esta viene también de una palabra griega, catartizo, y se traduce remendar. Si ustedes lo quieren ver así, me dio un poco de risa cuando estaba viendo el diccionario porque dice remendarlo. Bueno, pues todos estamos remendados. Yo creo que no hay uno tan solo de nosotros que no tenga un remiendo en algún lugar. Yo le digo chocados, todos llegamos al taller del maestro chocados, todos llegamos o hemos hecho un rol o hemos impactado de frente contra algo, pero todos en alguna medida hemos llegado con un daño y estamos restaurados, pero restaurados y remendados por el hilo divino de Dios. Hemos sido vueltos a coser poco a poco. Todos nosotros tenemos algún tipo de cicatriz en nuestra vida de lo que dejó nuestra vida de pecado, pero Dios en su misericordia ha borrado toda herida y ha soltado toda cadena. Pero si nosotros, en alguna medida, algunos de nuestros pecados han sido ya remendados, ¿por qué esperamos la perfección de parte de todos los otros hermanos en Cristo que están en la iglesia? Si nosotros también esperamos el perdón de Dios en algún momento que se nos caiga la pelota de las manos en un pecado, cualquiera que éste sea, como dije, vinculantes o no vinculantes, graves o no graves, pequeños o grandes, destructores de la familia o de la sociedad, o que sencillamente se hacen en el secreto, cualquiera de esos pecados, por pequeño que sea, sigue siendo pecado y afecta nuestro crecimiento espiritual. También necesitamos ser restaurados. No podemos mandarlos a ellos ni que nos manden a nosotros al infierno por un tropiezo. No quiere decir que esto sea licencia para matar. No quiere decir que solo por esto voy a pensar en que, bueno, como siempre me van a perdonar y va a haber alguien que me saque adelante, entonces hay que pecar. Claro que no. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe qué es lo que debemos y no debemos hacer. Pero la palabra remendar es lo que ustedes y yo debemos hacer con aquel caído. El creyente espiritual logrará ser un instrumento del Señor para poder remendar entonces las rupturas del creyente carnal. Esas rupturas que han sido efectuadas en su vida a causa del pecado. Si lo hace con una actitud llena de mansedumbre, entonces va a lograr grandes cosas con esta persona. La restauración se logra con una docilidad. Por eso digo mansedumbre, tenemos que ser dóciles. Ya analizamos la palabra mansedumbre en el estudio pasado en donde vimos el fruto del Espíritu, porque es una de sus virtudes. La clave para poder restaurar al creyente carnal con mansedumbre es considerar nuestras propias debilidades. Por ahí podemos empezar. En el momento en el que nosotros nos sentimos empoderados, sentimos que tenemos el balón dominado, como dicen los futbolistas, en el momento en que nosotros sentimos que todo está bajo nuestro control y que tenemos el pie puesto sobre Satanás, en esos momentos es cuando somos más vulnerables. Pero cuando nosotros aceptamos que somos seres vulnerables, que podemos caer en cualquier momento, ponemos un extra cuidado en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y esa humildad nos ayuda a poder llegar y acercarnos al hermano pecador y decirle: vas a salir adelante, te vamos a apoyar. Es necesario
cuando uno cae, cuando uno se tropieza, el hecho de poder encontrar el apoyo en los hermanos, porque la iglesia no tiene ningún miembro perfecto. Eso tenemos que tenerlo claro. En la iglesia no hay personas perfectas. En la iglesia hay personas siguiendo un proceso. En la iglesia hay personas siguiendo un desarrollo progresivo de su santidad. En la iglesia no hay personas que ya llegaron a la meta. Hay personas en proceso de poder hacer de su vida la vida que Dios quiere, pero no hay ninguno que haya llegado a la meta todavía. Por eso tenemos que tener claro que estamos siguiendo a una iglesia y no hay santos sentados a nuestro alrededor, ni siquiera yo mismo, ni siquiera el que está sentado acá en esta silla, ni siquiera el que está sentado a la silla al lado mío, cuando estamos hablando de la presencia en la iglesia, por ejemplo. Ni siquiera el que está al lado, ni el que está al otro lado, ni el que está al frente, ni el que está detrás, ni el que está predicando. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Es necesario tener esa humildad para poder ayudar a otros. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12, este es uno de los, para mí, versículos más importantes en el ministerio. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque cualquiera se puede deslizar en cualquier momento. Sabiendo que nosotros también somos pecadores, no poniéndonos en posición de jueces, siendo misericordiosos, pues nosotros también hemos sido necesitados de la misericordia eterna de Dios. Todo esto es lo que debemos aplicar para poder ayudar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros cumplir la ley de Cristo de ayudar a las demás personas? Y esto es lo que nosotros tenemos que ahora recapacitar. ¿Cómo podemos cumplir la ley de Cristo? Si leemos de los versículos 12 en adelante de Gálatas capítulo 6, la porción que estamos analizando hoy dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Imagínense ustedes, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Qué importante es esta porción de la Escritura. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esa es la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, es lo peor. La persona que llega con humildad, con amabilidad, con mansedumbre a ayudar a otra persona porque él sabe y siente que en cualquier momento puede caer por la naturaleza carnal del hombre, ayuda de corazón. Hay personas que están pasando crisis y en ese momento de crisis están ayudando a otros. Yo siempre a eso le he dicho doble saldo. Hoy ya no se usa el doble saldo, pero hace muchos años las compañías telefónicas uno podía comprar $1 de saldo en el teléfono celular y le daban doble saldo por ciertos periodos de tiempo. Cuando uno está pasando una crisis, y ya me ha sucedido y estoy seguro que a muchos de ustedes también, probablemente usted está pasando una crisis matrimonial, una crisis económica, una crisis espiritual, cualquier tipo de crisis, de repente aparece alguien pidiéndole consejo justo en esa materia. Y uno dice: ¿y cómo lo voy a yo aconsejar a alguien si yo mismo estoy pasando una situación complicada? Ese es el doble saldo. Ahí viene el Señor y dice: te voy a dar doble saldo, te voy a dar para ti y te voy a dar para que le des a otro. Y es ahí donde uno empieza a ministrarse. Es ahí donde uno empieza a buscar las respuestas para la crisis que uno está viviendo, ayudando a otras personas. Es por eso que hay que cumplir la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, ese es peor, porque engaña a las personas y se engaña a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y decirle: bueno, Señor, hemos podido hacer esto para la vida, hemos podido hacer esto para agradarte, hemos podido hacer esto para exaltar tu nombre, pero todavía me falta mucho. Cada uno llevará su propia carga. Hay una porción en la Escritura que quiero compartir con ustedes, un poco largo. Esto que vamos a leer está en Filemón, capítulo 1. Filemón, de los versículos 4 al 22. Más o menos esta porción del Nuevo Testamento explica también este principio que estamos compartiendo ahora y quiero tomarme el tiempo de leérselo a ustedes
Filemón, dijimos, versículos del 4 al 22, dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos un gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Por supuesto, se refiere a un hijo espiritual. Él lo conoció a Onésimo estando preso, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. El apóstol Pablo estaba pidiéndole a su hermano en Cristo, Filemón, que pudiera recibir a Onésimo. Y creo que algunos de ustedes ya conocen la historia, pero Onésimo había sido esclavo de Filemón y en un momento dado desertó. Entonces Filemón, por supuesto, le tenía rencor por haberlo abandonado, por haberse ido, por no haberle servido, por no haberle sido fiel, y no quería saber nada absolutamente de él. Pero como todos tenemos la oportunidad de llegar a los pies del Señor, Onésimo también llegó a los pies de Cristo, y en el camino nada más y nada menos que se tropezó con el apóstol Pablo. Así que ya se imaginan que el apóstol Pablo lo dejó, pero nuevo. Era un hombre nuevo, inspirado, era un hombre que seguía a Cristo, era un hombre que había sido discipulado por Pablo, tanto que lo reconoce aquí como uno de sus hijos espirituales. Imagínense Onésimo cómo estaba. Pero Onésimo quería regresar a su zona donde él vivía, pero no podía hacerlo porque Filemón estaba muy enojado con él. Y entonces acá el apóstol le dice: restaurarlo, tenerle misericordia. Él está ya en los caminos de Dios, está orientado, está tratando de poder encontrar en ti el camino para la redención, para pedirte perdón, para poder recuperar su relación contigo. Y esto es lo que estaba pasando. Entonces usamos este texto o esta porción para poder comparar humanamente lo que debemos hacer. El apóstol Pablo acomodó o empezó a discipular a Onésimo hasta poderlo restaurar, y después dijo: bueno, tenés que arreglar esta situación humana, y es por eso que lo estaba recomendando. Versículo 13 dice: y yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Imagínense lo que le está pidiendo el apóstol Pablo a Filemón: que él que arregle su corazón, que finalmente perdone a este hombre que lo había traicionado. Versículo 17: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué les parece esto? Este es el ejemplo clásico de lo que estamos hablando aplicado a la vida real. Entonces tenemos que aceptar el privilegio de sobrellevar las cargas de estos otros hermanos que de alguna manera han tropezado. ¿Qué implica el privilegio de sobrellevar estas cargas? Bueno, en el original griego la palabra sobrellevar, bastazo, significa llevar, cargar un objeto, soportar, proveer, sustentar. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar apoyando a nuestros hermanos. A veces es poco lo que podemos hacer materialmente,
pero una buena oración, pero un respaldo en oración, una llamada o lo que sea, siempre le va a servir a alguien para poder alcanzar sus necesidades y poder restaurar su vida. En el original griego, sobrellevad, dijimos, es bastazo. En el original griego, las cargas se pronuncian varos, y que significa penuria, carga, tremendo peso, un punto elevado en una escala de medida de presión. El privilegio al cual cada creyente es llamado es cumplir la ley de Cristo, de poder llevar esas cargas junto a otras personas. Tener un ejército de personas que están orando por uno. Tener un ejército de personas que sabemos que día y noche nos están apoyando en oración, que de repente nos visitan o algo, es algo que conforta el corazón. Solo una llamada a veces puede confortar el corazón, alivia las cargas, los pesos elevados en la vida de los demás, demostrándoles así el amor y el cuidado que Jesucristo tiene por ellos a través de nuestra ayuda. Llevar el peso juntamente con aquellos que sufren por medio de la oración. A veces solo es necesario escuchar. Hace poco hablaba de las técnicas de consejería y le decía a una persona en algunas ocasiones, la primera mitad de una consejería es hacer silencio, es aprender a escuchar, es aprender a dejar a la persona que se desahogue. Hay muchas personas que no buscan un consejo, hay muchas personas que no quieren oír un regaño o no quieren oír una justificación, que lo único que quieren es hablar, es sacar la presión que llevan adentro y que tal vez no tienen una persona con quien hacerlo. Y es ahí donde nosotros podemos ayudarles únicamente sabiendo escuchar, aconsejándoles también de acuerdo a la palabra cuando llegue el momento, tomando tiempo para comer con ellos, demostrarles el amor de Jesús, proveerles para sus necesidades de acuerdo a nuestras posibilidades, darles una llamada telefónica para saber cómo se encuentran, mandarles un mensaje de texto con un versículo de la palabra, hacerles saber que no están solos y que Jesús les ama, recordarles siempre que hay alguien que ora por ellos y sus necesidades. Y a veces el tiempo es difícil. En los últimos meses he tenido muchas asignaciones fuera del país y he podido percibir cómo la atención hacia el ministerio de la consejería ha ido menguando, porque los horarios de trabajo, los horarios de tiempo dentro de los aviones, a veces me impiden poder dar un seguimiento apropiado a algunas consejerías. Y esto es doloroso. Duele mucho no poder compartir con una persona un mensaje, una pregunta, qué tal están, qué tal siguieron, cómo se han sentido. Y esto mina mucho nuestro aporte para el ministerio de la consejería o el ministerio del apoyo espiritual a aquellas personas que lo necesitan. La razón del creyente que no acepta el privilegio. ¿Por qué no podemos aceptar este privilegio? Gálatas capítulo 6, versículos del 3 al 5, el texto base que estamos analizando. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hay personas que sencillamente no quieren hacer nada. Hay personas que no les importa qué le pasa a otras personas. Hay otros que caen y les da risa que se cayeron en el pecado y empiezan a criticar y a señalar. ¿Cuáles son los motivos por los cuales existe este tipo de cristiano o de hermano o de asistente a una iglesia y que únicamente ve pasar las situaciones y no hace nada por ayudar? Bueno, primero puede ser por el orgullo. Hay personas muy orgullosas y dicen, bueno, a mí no me interesa lo que está pasando. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer yo personalmente y si el de la par se cayó, se cayó. Problema de él. Perdón, el orgullo entonces es uno de los puntos. Porque se cree en algo, y así dice la palabra de Dios, porque el que se cree algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Este pecado produce una condición narcisista del creyente. Al llegar a esta condición el pecado se multiplica dentro de esta persona. Ya no es tan perfecto como él cree que es o ella quiere que es. Esto le produce problemas en el alma, problemas espirituales, lo cual se convertirá después en una carga que la persona va a llevar sobre sus hombros por no haber querido aceptar un privilegio de poder ayudar a otra persona en lugar de crisis.
Otra de los motivos por los cuales existen este tipo de perfiles es por la falta de compromiso con Dios. Porque Dios nos dice que cumplamos la ley de Cristo, que es esta, apoyar a las personas en necesidad. Pero cuando no hay compromiso con Dios, sino que sencillamente estamos yendo a la iglesia para llenar un requisito, entonces nos damos cuenta que no hay un compromiso. Hay egoísmo también. Ese es otro factor por los cuales hay personas que sencillamente no quieren servirle a Dios. Hay egoísmo de decir, bueno, yo estoy aquí. Hay personas que llegan a drenar a la iglesia. Hay personas que llegan a las iglesias únicamente a recibir. Tienen problemas, piden ayuda. Tienen necesidades, piden oración. Y siempre están pidiendo. Y hay personas, por supuesto, que hasta han llegado a pedir dinero. Y hay solo para ver qué le sacan a la iglesia. Eso es egoísmo. No devuelven nada, y no estoy hablando monetariamente, siquiera en servicio. Se les ha dado consejería, se les ha escuchado, se ha orado, se les ha apoyado, y resulta que a la hora que necesitan esas personas servir en un ministerio les da pereza, no llegan tarde, o hacen todo con displicencia, o sencillamente no van. Ese es egoísmo. Y la otra es la indiferencia. Yo solo veo lo que voy viendo para adelante, tengo una visión de túnel, no me importa lo que le pase a la gente, se salven o no se salven es su problema. No hemos entendido la gran comisión del Señor de llevarles este mensaje a todas las personas de la tierra. Esa indiferencia también nos puede llevar a cometer este pecado. Entonces la iglesia del Señor tiene un llamado claro: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que sobrellevar estas cargas de los demás con gozo, con amor, con humildad, con mansedumbre, y cumplir así lo que Dios nos ha mandado a cumplir. Y entonces veremos el enorme privilegio que es servir a Dios. Si usted quiere servir a Dios, no es necesario correr a un ministerio, no es necesario enrolarse en un ministerio, cumpliendo la ley de Cristo de ayudar a los demás. Así como lo hemos indicado en esta porción, estamos sirviendo a Dios, y lo podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento y todos los días. Así que le invito a que lo haga. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, si usted quiere entregar su vida a Él y llegar a sus pies para que todo esto empiece a suceder en su corazón, yo le invito a que haga una oración de fe. Entréguele su vida a Cristo. Es lo mejor que puede hacer el ser humano. El ser creado es poner sus ojos en el Creador, reconocer su soberanía y asegurarse el perdón de pecados y vida eterna. Es por eso que le invito a que haga conmigo esta oración ahí donde está. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. También reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único, como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén.